El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. ¿Cuántos de ustedes han tenido en sus manos un libro de Villegas Editores? Si somos colombianos, seguramente en nuestras manos hemos tenido esta historia que inició hace 50 años. Y hoy está con nosotros Benjamín Villegas, quien hace parte precisamente de todo este liderazgo que ha tenido la editorial en términos de libros, de cultura, de educación, de decirle al mundo que orgullosamente somos colombianos. Y vamos a contar entonces la historia de Colombia, Colombia la de los libros. Benjamín, gracias por estar con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, mire, de cara precisamente a todo lo que significa hacer un libro, la historia que hay detrás de un libro, la producción, la investigación, etcétera, usted dice, un libro puede salvar la vida de alguien. ¿Por qué un libro puede salvar la vida de alguien? Porque un libro lleva el conocimiento de la vida. De hecho, si no se hubieran mantenido los libros, si no se hubieran guardado los códices, si no se hubieran hecho las duplicaciones de estos libros a mano en la época medieval, y después del incendio de la Biblioteca de Alejandría, que sí, tuvo todos los volúmenes de su época, si no existieran los libros no existiría el conocimiento. O sea, la memoria oral es muy limitada, se guarda para alguna serie de tradiciones, las tribus indígenas, etcétera. Pero si no se hubiera consignado en libros todo el conocimiento de la historia de la vida, estaríamos en un momento y en una vida totalmente diferente. Y lo llevo a su propia historia porque usted también dice, yo quiero trascender a través de los libros, yo quiero ser casi que recordado a través de los libros que he editado. ¿Es así? Sí, eso fue así. En algún momento comencé a hacer libros pues, porque me los encargaron. Y me fue gustando todo el proceso de la creación y el desarrollo y la publicación y la edición y el diseño, muy importante para mí. Pero en un momento dado visualicé que haciendo una gran colección de libros sobre la vida cultural y los distintos aspectos de mi país, podía dejar consignado en una gran colección, con el correr de los años, todo un cúmulo de conocimientos de una serie de cosas que permanecen, que deben permanecer o que desafortunadamente muchas de ellas han ido desapareciendo en el camino mismo en que las he estado produciendo. Entonces el hecho de pensar y de creer, porque me he creído yo ese cuento, sí, de que está uno dejando un legado con su trabajo de toda la vida, pues ha sido algo importante y muy motivador para todo lo que he hecho. Por supuesto, y también para el país, para este país lector, para este país que consume libros, que tiene libros en casa. Pero vamos a hacerle como un flashback a su vida y quizá para poder entender de dónde nace esas ganas suyas de hacer libros de gran formato, porque hay que decirlo, es la editorial más importante que tiene el país, que nos ha representado en más de 200 ferias del libro a nivel internacional y que ha tenido, pues ha recibido varios premios. Pero lo suyo empieza incluso en el colegio, en 9º grado, con un periódico, con el Alepruz. El Alepruz, sí, un periódico que fundé en esa época, no se hablaba noveno, sino se llamaba cuarto de bachillerato. Sí. Y me dio por publicar un proyecto respaldado por una institución que era un tabloide de 16 páginas, del cual logramos publicar 2 números, pero fue mi primera incursión en el asunto y la primera vez que de una manera con mi propio producto estuve en las imprentas. Porque había tenido que ver con imprentas, porque mi padre había tenido una imprenta sobre la cual se construyó y se fundó la revista Semana en el año 48, la época en que yo, en el año 46, perdón,
con Alberto Lleras y Abdón Espinosa y mi papá, y por ese motivo, en algún momento, en el año 48, lo buscaron para que organizara la imprenta nacional. Entonces, mientras él la construyó y la organizó, pues yo ya gateé en imprenta nacional del asunto, aparte de que mi abuelo materno también había sido periodista y escritor y había tenido una imprenta y había tenido varios periódicos en los años finales de los años 20 y comienzos de los años 30 del siglo pasado, Fantoches y Sal y Pimienta, en fin, imprenta o restos de imprenta que alcancé también a conocer, o sea, de alguna manera, como dicen, el que se mancha de tinta de imprenta no logra salir de allá, y eso se cumplió en mí mismo, sí. Además, porque, y ahí coincido con usted, yo también, mi niñez, si usted me preguntara, huele a papel, huele a imprenta. Mi padre también tuvo una imprenta y realmente el olor del papel es exquisito. O sea, poder tener un libro y leerlo, ¿no? De esas páginas recién abiertas, a diferencia pues de esto tan frío, ¿no? Es realmente un placer increíble. Y tan útil también. Pero evidentemente es muy diferente. Eso que usted menciona, el olor del papel, yo tengo esa manía. Cuando abro un libro, por primera vez, siempre lo huelo. Tiene los distintos papeles, las distintas procedencias, las distintas maderas, los distintos puntos del papel, la unión con el pegante, en fin, le dan un aroma muy particular. Muy particular y pero muy mire, encantador. Dice su historia y quiero que me cuente este capítulo de su vida, incluso de manera breve, porque tenemos mucho para compartir, que usted reemplazó a Fernando Botero en una revista. Bueno, no lo reemplacé. Lo relevó. Esa misma revista, que se llamaba la revista Lámpara, que publicaba la ESO colombiana, en los años 50 la hizo Fernando Botero. A Fernando Botero lo sucedió David Consuegra, un diseñador gráfico muy sobresaliente también, un poco también mayor que yo, y por algún motivo de algún inconveniente que hubo en alguna edición, me buscaron a mí porque iban a cerrar la revista. Entonces el segundo, porque tenía director, subdirector, jefe de redacción, ya era una revista de 36 páginas. Entonces el de Relaciones Públicas dijo, no cierren la revista, yo la manejo, la dirijo desde mi puesto sin cobrar nada y me consigo un muchacho que sepa y que la pueda llevar, diseñar y llevarla y manejar, coordinar editorialmente la imprenta. Y ese muchacho era yo a mis 19 años, estaba en el segundo semestre de arquitectura en la Universidad de los Andes y como existían, se sabía de mi familia que había tenido esa serie de puntos, se supuso que yo sabía más de lo que sabía, pero pues evidentemente siempre he sido muy audaz en las cosas en las que me he metido, como metiéndome a hacer libros en momentos en que no había hecho nunca y dije sí. Entonces ocupé la misma posición que de alguna manera tuvo Fernando Botero, con la diferencia de que en la época de Botero ilustraba buena parte de los artículos que publicaba y en el caso mío pues diseñaba las carátulas y hacía la diagramación, pero me acerqué y las ilustraba con los artistas importantes del país que todos me colaboraron. Mire, Benjamín, pero usted dice, sí, antes de arriesgarme a empezar a hacer libros, ¿cómo nace realmente ese primer libro que tengo entendido yo? Fue un encargo, a propósito, de la Presidencia de la República en 1900, ¿qué? 1973, por esta época. Evidentemente, no, es decir, yo no, era la época de la presidencia de Misael Pastrana Borrero. Yo no conocía al presidente Pastrana ni lo había conocido, sin embargo, a raíz de esta revista Lámpara, que era una revista muy bella y que le llegaba a la clase dirigente del país, donde siempre estaba mi nombre, entiendo que él dijo, vamos a hacer un libro muy bonito, tiene que ser muy bonito, ¿por qué no llaman a este muchacho que hace esta revista tan lucida? Y entonces me llamó el secretario general de la presidencia, Rafael Naranjo Villegas, y desarrollé el trabajo con un impresor también de mi generación, muy amigo, Leonardo Canal, y le hice ese primer libro ilustrado de gran formato y de alta calidad, con
papeles importados, forrado en tela, cartón, pasta dura, cocido, Increíble. en fin, con todos los fierros sobre las relaciones diplomáticas y comerciales de Colombia y Venezuela. Se llamó Dos Naciones Hermanas. ¿Y usted tiene ese libro? Sí, claro, tengo un ejemplar, porque era la época en que uno lo llamaban, lo contrataban, le daban un cheque y le regalaban un libro. Entonces, posteriormente, empecé a guardar para poder tener mis colecciones y para poder hacer estas cosas, pero de este, evidentemente, no tengo sino uno. Ya hablamos del primer libro que seguramente produjo, hablemos del más reciente, que es precisamente ese libro con el que se celebran los 50 años de su trabajo, de su pasión como editor, como investigador, de libros que han sido tan importantes de nuestro país, y hablamos de esa Colombia secreta. Además, le confieso, tiene un nombre bellísimo, Colombia secreta. ¿De qué se trata? Ante todo, es una evolución de un libro que ya existía, de un libro muy exitoso, Colombia secreta, de este profesor y fotógrafo y caminante, periodista Andrés Hurtado García, con una colección de fotografías magníficas de los lugares más apartados del país. Este libro lo publiqué hace unos 10 años y ha tenido varias reimpresiones y ha sido muy exitoso. Entonces, en este momento de la vida, alrededor de los 50 años y alrededor de lo que está viendo uno respecto de cómo va sucediendo la vida y cómo va sucediendo el tema de la edición de los libros, me he encontrado que yo ya en este momento, a los 75 años, ya no estoy en la mente de las nuevas generaciones. O sea, la gente mayor me conoció, los papás de los muchachos en este momento mucha gente tiene libros de Villegas Editores en su casa, pero las nuevas generaciones no necesariamente saben de Villegas Editores y no necesariamente saben de Benjamín Villegas. Entonces, lo que resolví en este momento con mi hija Laura, que me está ayudando en todo el proceso, fue inventarme un nuevo formato y una nueva colección de unos libritos de 10 por 10 centímetros. Ahí lo estamos viendo en el fondo de esta pantalla, ese libro que cabe en las manos. Con la idea de que esos libros exitosos que he publicado en la vida los voy a ir convirtiendo en libros pequeños, reproduciendo la totalidad del material gráfico, haciéndole una edición a los textos y haciendo edición bilingüe para que a su vez pueda tener una mayor repercusión desde el punto de vista internacional, porque al ser este libro pequeño y venir en una bolsita es algo que cabe en una cartera, que se puede llevar perfectamente en una maleta sin tener tanto peso y que le puede servir mucho a la imagen del país en ese sentido, pero al mismo tiempo es más amigable para las nuevas generaciones. Sí, seguramente sí. Yo soy de formatos grandes. A mí me gusta el libro grande, sí, el libro que puedo tener acceso, que puedo ver la foto grande, pero seguramente esta es una buena apuesta. Ahora, pensando en esta nueva generación, también estoy sacando sí, en este momento estaba hablando de Colombia Secreta, pero dentro de 15 días voy a estar hablando de los 55 años de La Negra Nieves, de Consuelo Lago, que llega a 55 años apareciendo diariamente en el país de Cali con esta historieta, con esta caricatura tan graciosa y que lo pone a uno a pensar tantas veces de La Negra Nieves. Entonces, en este caso también escogí un formato, sí, ya un formato mayor, el menor tamaño en que ya se habla de gran formato, que es el formato tamaño carta, un poquito como tamaño carta, exactamente, pero a su vez muy delgado. Y por consiguiente también cosido con hilo, con pasta dura, pero muy delgado y con un menor paginaje, lo cual permite que sea a su vez económicamente mucho más asequible, y pensaría que este será otra manera de acercarme a una nueva generación del asunto. Y sabe también que de democratizar el acceso a los libros, o sea, al volverlo incluso un poco más económico, porque son libros que realmente tienen muchísimo trabajo por detrás y por supuesto se vuelven de cierta manera costosos. Al volverlos de menor precio, pues se vuelve más asequible, como dice usted, y se democratiza el acceso a los libros. Hoy en día Colombia consume más libros que antes. Sí, claro. Precisamente, recientemente tuve una junta asesora que existe para
dirección del Banco de la República, que invita a una serie de empresarios a que ellos a contarnos cómo ven la historia, ven la situación económica del país y a que nosotros le contemos cómo vamos, y en ese sentido les expuse que en el año pasado hubo un crecimiento de publicación de libros de 2.5%, creció el número de títulos que se publicaron, contrario a que ha bajado un poco el consumo, pero los editores seguimos vivos y seguimos produciendo material en ese sentido. Siguen creyendo en el país, hay que tenerle fe a Colombia. Una pequeña pausa y ya volvemos. Lo que ves es un sembrado lleno de vida y oportunidades, un ecosistema del que flora, fauna y muchos seres humanos dependen. Juntos podemos cambiar la historia y lograr que representen crecimiento para nuestra tierra. Por eso la nueva política de drogas busca conservar el medio ambiente, generar desarrollo sostenible, proteger la vida de campesinos, indígenas y afros, cuidar la salud pública y desmantelar las redes ilegales de los narcotraficantes. Sembrando vida, desterramos el narcotráfico. Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Continuamos en entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con Benjamín Villegas, hablando de libros, de Colombia, de la Colombia secreta, de la Colombia, el país de la belleza. Benjamín, sin lugar a dudas, una de sus misiones ha sido, por supuesto, mostrar la belleza que tiene Colombia. Sin embargo, los años 80, 90, la imagen de Colombia era una imagen de un país violento. Y yo creo que fue bastante retador para usted y para su compañía como tal, pues hacer libros que mostraran un país que seguramente mucha gente no conocía. Sí, es decir, yo he sido significativamente positivo siempre en la vida y siempre he querido mostrar lo positivo y lo hermoso de las cosas. Por consiguiente, si estoy dedicado a crear libros alrededor de mi país de distintos aspectos, una de las condiciones que tiene que tener, aparte de ser positivo, es que sean bellos. Y en eso creo que es en lo que se han distinguido la mayoría de nuestros libros. Son unos libros bien diseñados y son unos libros con unos contenidos gráficos muy atrayentes. Y Colombia tiene belleza por todas partes. Sí. Entonces, de alguna manera, yo me he dedicado a publicar la belleza del país, la belleza en los retratos del libro de Mauricio Vélez o los retratos de Santiago Harker o de Cristóbal von Rothkirch a lo largo y ancho del país, las fotos de Andrés Hurtado García en lo que tiene que ver con naturaleza, pero también la belleza del arte colombiano, en los, no sé, 30, 40 libros de distintos artistas importantes que he logrado publicar en la vida. La belleza en la arquitectura de los grandes arquitectos, de Rogelio Salmona, de Luis Restrepo. La belleza en general de nuestra gente, de nuestras tradiciones, de nuestras fiestas y ferias auténticas. La belleza en todos sus aspectos, por supuesto. Por lo mismo y en concordancia es que hoy en día hablamos de esta Colombia, la Colombia, el país de la belleza. ¿Cuál sería ese libro que todos los colombianos deberíamos tener en casa? No solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, porque a ellos hay que heredarles, por supuesto, el legado de consumir libros, de tener libros, de palpar libros. Bueno, jugando con ese eslogan del Colombia, país de la belleza, y con la pregunta que me hace, y por supuesto que pueden ser varios los libros que pueden estar sobre las mesas, yo creo que el que todo el mundo debería tener, debería ser uno de los 3 libros que le he publicado a los Parques Nacionales Naturales de Colombia. Particularmente uno último, grande, absolutamente espectacular, porque es esa Colombia secreta que se había hecho en el libro de Andrés Hurtado, pero ya definitivamente descubriendo esos parques, esos lugares intocados en muchísimos casos, que son a su vez, pensando en los propósitos también de este gobierno, unos incentivos muy grandes para que venga la gente a hacer turismo. Sí, claro. Entonces, digamos que pondría uno de los libros de parques,
sin quitarle ninguna importancia a muchos de los otros o a los autores que me han ayudado. Y valorar, por supuesto, ese medio ambiente, esos ecosistemas de los que hacemos parte nosotros en Colombia. Creo que va de manera muy positiva también, precisamente con lo que hoy en día está dentro de la conversación nacional, que es todo el cuidado del medio ambiente y de entender en dónde radica la importancia de nuestros lugares. Usted ha publicado o ha editado más de 300 libros, y estamos hablando no solamente de arte. De gran formato. Sí, de gran formato, de arquitectura, de naturaleza, de cocina, de fotografía, de historia, incluso de mujeres. De mujeres. Cuando hablamos de mujeres, ¿qué libros podríamos tener presentes? Bueno, libros de mujeres, pues por supuesto, los libros de las mujeres artistas, Ana Mercedes Hoyos, Beatriz González, para referirme a dos muy importantes, pero también a Débora Arango. A Débora Arango la gente la había olvidado y yo la busqué y toqué sus puertas en el año 85 y de alguna manera la volvimos a sacar al panorama nacional. Libros de mujeres, con Beatriz González publiqué recientemente, en la pandemia, la historia de la caricatura en Colombia, el contexto de investigación de ella, le colaboré fue un libro que llevó muchos años hacerlo y la recopilación del material y los textos que ella produjo. Entonces, una mujer absolutamente excepcional. Dentro de la colección de literatura, que la comencé precisamente con el libro de dos mujeres, Consuelo Lago, que le publiqué en el año 1999, un primer libro sobre Nieves. Y si vamos a la colección de literatura, que son libros diferentes y que lo llegué a publicar unas 130, 140 primeras ediciones originales de autores colombianos, preferiblemente jóvenes, que no tenían la posibilidad de tener uno de estos editores grandes que van siempre o tratan de ir a la fija. Publiqué libros comencé la colección precisamente en 1999 con libros de dos mujeres. Una primero de selección de caricaturas de la Negra Nieves, a Consuelo Lago, y otro segundo que fueron los principios de las memorias de Marta Sen, donde cuenta exactamente todo su proceso desde su juventud, desde su manera, como de alguna manera gracias a que su abuelita la veía cantándole a las rosas en el jardín, hizo que cayeran en cuenta sus padres, en fin, de su capacidad que tenía, en fin, y de todos los procesos que la llevaron al éxito inmenso que ha llegado a tener mundialmente. En fin, puedo referirme a esas dos mujeres también. ¿De qué manera, Benjamín, le ha afectado un poco también la tecnología, la llegada de los libros digitales? Ahí hay un reto muy importante de cara precisamente a las editoriales. ¿Cómo lo han asumido? Es un reto muy importante, evidentemente, no se puede desconocer. Yo sigo con los libros impresos, creo en el papel, ha sido mi apuesta de toda la vida y voy a insistir en ella. Porque, entre otras cosas, soy perfectamente consciente de la fragilidad de lo digital y del volumen tan grande que aparece y de la manera como se despliega, se desborda en los sentidos de forma tal que evidentemente puede uno con nuestro amigo Google llegar a una serie de cosas, pero independientemente de eso, el libro está completamente y concreto y guardado y ahí y para mucho tiempo hacia adelante el conocimiento que se quiso poner en el libro cuando se desarrollaba. Y de alguna manera, evidentemente, el temor que tengo es que las nuevas generaciones, y ahí viene un poco el tema de ser más amable con las ediciones hacia el futuro, claro. La gente vive ya desde el celular y de las tablets en este sentido, entonces hay que de alguna manera crearle esa tentación de poder acceder a los libros, porque la competencia evidentemente sí es muy grande. Claro que no hay nada más bello que ver una biblioteca llena de libros, y yo creo que eso no tiene que ver con las generaciones. Desde los más chiquitos hasta los ya más adultos disfrutan cuando ven una estantería llena de libros. Sí, es decir, mis espacios en la vida tienen todas bibliotecas, o sea, mi oficina es
Son paredes rodeadas de bibliotecas y en mi casa tengo una sala y el corredor de ir a las alcobas todo forrado en libros, evidentemente, y sería muy deseable que hacia el futuro sea así, pero desafortunadamente cada vez hay menos espacio. Desafortunadamente los arquitectos no están pensando en bibliotecas cuando están diseñando los asuntos y la gente joven está llegando a unos apartamentos, a apartaestudios muy limitados y muy pequeños en los cuales no van a tener espacio para poderse dar ese lujo de tener esas grandes, magníficas bibliotecas que sería deseable. O sea que mañana en todo el día que desaparezca, vamos a ver cómo hacen con esos libros que entre otras cosas son difíciles de donar, ya no los están recibiendo. ¿Me cuenta eso después de la pausa? Por supuesto que sí. Ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. En el gobierno del cambio, la tierra es para quienes la trabajan. A través de la Sociedad de Activos Especiales, entidad que administra los bienes incautados a la mafia, el gobierno del cambio ya entregó más de 30.000 hectáreas de tierra fértil a familias campesinas. Antes, estos bienes eran entregados a políticos y amigos, ahora los reciben familias campesinas para contribuir a la reforma agraria. Hace 6 meses, la SAE entregó el predio El Paraíso de 174 hectáreas a 42 familias de San Marcos, Sucre. Hoy es una realidad la cosecha de 320 toneladas de arroz en 64 hectáreas. El pacto con el campesinado avanza. Continuamos en Entrevistas con Alma de País, hoy con Benjamín Villegas, fundador de Villegas Editores, cumpliendo 50 años en esta labor tan bella de exaltar la belleza de nuestro país desde todas las esquinas. Pero habíamos quedado en un punto que genera un poco de reflexión. Benjamín, ¿cómo así que las personas que quieren donar sus bibliotecas, sus libros, no los están recibiendo? ¿Por qué? Es un problema de espacio en todas partes. O sea, la Biblioteca Nacional no podría estar recibió en alguna época, hace 40, 50 años, la biblioteca y el fondo de Germán Arciniegas, que lo fue regalando cada vez que tenía tantos libros, se los iba mandando. Pero hoy en día no es fácil que le reciban a uno una biblioteca en lo que uno quisiera, que decir que se lo recibieran en la Virgilio Barco o en la Biblioteca Nacional o en la Luis Ángel Arango, en fin, y si piensa uno en los pueblos del país, pues que además hay bibliotecas. Ese ha sido un asunto de los distintos gobiernos que han implementado bibliotecas. Hay alrededor de 2.000 bibliotecas en los distintos municipios del país que maneja el Ministerio. Bueno, también hay fundaciones. Sí, ¿no? sí, evidentemente, pero no es fácil. Claro. No sé, ese es otro tema. Oiga, Benjamín, ¿algún libro, aparte de esta premisa que nos da usted en esta oportunidad, hay algún libro que usted sienta que no ha podido todavía ver la luz, que usted tiene ahí, que le quite el sueño, que lo trasnoche? Tengo como 6 o 7 listos, buscando a quién le puedo pasar el sombrero, porque yo he tenido la suerte en la vida y he podido desarrollar todo, y es a la gente que yo más quiero y más agradezco en la vida, que es a los patrocinadores de mis libros. El 95% de lo que he publicado en la vida lo he podido hacer porque hay gente que ha creído en mí y ha puesto unos recursos para hacer estas producciones y para sacar a luz estos libros de positiva imagen del país. Entonces, en este momento, que sea un motivo, que con motivo de mis 50 años me aparezcan gentes interesadas en decir qué tienes para publicar, Benjamín, y les puedo presentar 7 u 8 proyectos maravillosos. Oiga, llévese una idea en la cabeza, ya que vamos finalizando este programa. ¿Qué tal un libro que se llame Colombia, el país de la belleza? Ese es el libro que he publicado durante todos. Lo que habría que hacer, maravillosamente, pero con ese título. No, ese título es maravilloso. El título es maravilloso y el mensaje que se está enviando es magnífico también. Y evidentemente es un libro que puede estar contenido en el interior de todos los libros. O sea, haciendo
selección Sí. de lo más hermoso de cada uno o de muchos de estos 300 libros de buena imagen del país y de belleza, podría salir un libro muy especial con ese nombre. Además sería, por supuesto, otro embajador de Colombia en el mundo, un libro que tenga tantas imágenes nuestras, no solamente o de arte o de humanidades o de paisajismo, sino que nos muestre y le muestre al mundo el espíritu del que está hecho el colombiano. Evidentemente. Ya lo convencí, ya lo convencí. Gracias, Benjamín, por haber estado con nosotros, por habernos contado un poco sobre su historia, sobre la historia de Villegas Editores, que cumple 50 años enseñándonos a los colombianos la historia que es tan importante de trascender plasmada en un libro. Usted ha educado no solamente a través de lo que hace, sino de lo que le genera al público cuando publica cada libro. Gracias. No, muchas gracias a usted. Bueno, y ustedes también, mil gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Veremos la luz con ese libro que hoy le proponemos a Benjamín aquí desde Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.